El tema que lo he titulado Errores comunes con respecto al bautismo. En estos estudios que estamos teniendo los días jueves, estamos estudiando acerca del bautismo. Vamos a tener 5 estudios bíblicos sobre el bautismo, porque personas que van a ser bautizadas el día 9 de diciembre, que hemos programado bautizos en la iglesia. Y como siempre digo, si tu hermano no eres bautizado, te animo a que lo hagas, que pases por este paso de obediencia al bautismo que nos pide el Señor y también la palabra. La semana pasada vimos en nuestro estudio sobre el bautismo cristiano. Estuvimos estudiando qué significa el bautismo cristiano. Y dijimos que el bautismo en agua es sencillamente un testimonio externo, visible, de una transformación espiritual e invisible ocurrida en nuestro interior. Decíamos que la ceremonia del bautismo es como la ceremonia del matrimonio. En la ceremonia del matrimonio doy testimonio que amo a la novia, que amo a mi novia y que nos estamos casando para vivir juntos toda la vida. En estos días pasados recordamos con mi esposa Clarita en nuestro aniversario de bodas. Hace 43 años nos casamos, celebramos nuestro matrimonio y lo recordamos como si fuera ayer. Pero sobre todo le damos gracias al Señor, cómo Él nos ha cuidado y nos ha bendecido todos estos años. Cuando estábamos casándonos con mi esposa en esa ceremonia tan preciosa, estábamos sellando nuestro amor. No es que recién nos amamos, no. Ya nos amábamos desde antes, pero el matrimonio fue el testimonio público que nos amamos y que decidimos vivir juntos para toda la vida. En esos días también recordé que el año 1977 me bauticé. Esto lo hice cuando tenía 23 años. Ese día también di testimonio delante de los hermanos de la iglesia en donde asistía y a los amigos que habían invitado, que era un discípulo del Señor. Y ese día prometí seguirlo por toda mi vida. Oh, queridos, han pasado 46 años y no me arrepiento de esa decisión. Agradezco al Señor por su fidelidad conmigo durante todo este tiempo. Por eso decimos, queridos, que el bautismo en agua es sencillamente un testimonio externo, es una ceremonia visible de una transformación espiritual e invisible ocurrida en nuestro interior cuando le dedicamos, cuando le entregamos nuestras vidas a Jesucristo nuestro Salvador. En esta semana pasada decíamos, ¿por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué? Porque cuando me bautizo doy un testimonio público que soy hijo de Dios. Porque cuando me bautizo doy testimonio que he muerto al pecado y ahora vivo para Dios. Lo hago por un acto de obediencia a Dios y a la enseñanza de la palabra que nos manda que debemos ser bautizados. Me bautizo porque quiero testificar al mundo que pertenezco a Cristo. La semana pasada terminábamos compartiendo el testimonio de este famoso futbolista brasilero, quien jugó en la selección de su país, aquel futbolista llamado Kaká, le decían Kaká, cada vez que él hacía un gol. No importa esté jugando por Brasil o por su equipo ahí en Italia, él se arrodillaba en el césped. Levantaba su camiseta y mostraba una camiseta que tenía abajo donde decía, pertenezco a Cristo. Qué lindo testimonio, porque millones de personas viendo este partido podían ver que una persona podía testificar, yo le pertenezco al Señor. Y en este día vamos a estar estudiando sobre el bautismo también, pero vamos a estar analizando 5 conceptos que son equivocados respecto al bautismo. En primer lugar, hay personas que dicen, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. Hermanos, el bautismo no es un acto para ser salvo, no es una condición para ser salvo. Tampoco el bautismo le añade seguridad a nuestra salvación. Hermanos, si tienes dudas que pertenezcas al Señor,
pertenece al Señor antes de ser bautizado, lo tendrás también después de ser bautizado, porque el bautismo no nos da seguridad de nuestra salvación, porque el bautismo es algo que tú haces y nuestra salvación no descansa en lo que hacemos nosotros, sino en la obra redentora de Jesús en la cruz. Mi salvación descansa en eso, en que Jesús llevó mis pecados a la cruz y por su sacrificio yo soy salvo. Por creer en Él yo soy salvo. La palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 12. Es por eso, queridos, que el testimonio del bautismo no nos salva, no nos da más seguridad de la salvación, sino confirma esa decisión que hemos hecho al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Hermanos, las dudas desaparecen y la confianza renace en nuestro corazón cuando empezamos a descansar en las promesas de Dios, que nos dice que somos salvos por su gracia. Así que este argumento o este concepto, me quiero bautizar para estar más seguro en mi salvación, no funciona, no es así. En segundo lugar, hay un segundo concepto equivocado que dice, me quiero bautizar para recibir al Espíritu Santo. Y es posible, queridos, que tengamos esta confusión porque cuando vemos el bautismo de Jesús, allí en el río Jordán, bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que vino el Espíritu Santo en forma de una paloma. Esto está registrado en el libro de Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, hermanos, aquí nos dice literalmente que cuando Jesús fue bautizado y subió del agua, los cielos fueron abiertos y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Pero, hermanos, debo decir que Jesús era Dios, que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Y tanto la aparición del Espíritu Santo como una paloma y la voz que se escuchó desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, era solo una confirmación que Jesús era el Hijo de Dios. Recuerden que cuando fue bautizado por Juan el Bautista ahí en el Jordán, empezaba su ministerio y esta era la confirmación del cielo, la confirmación del Padre y del Espíritu que Él era el Hijo de Dios que venía a salvar al mundo. Y fue una de las oportunidades en donde estaban juntos el Padre a través de la voz, el Hijo Jesucristo que se bautizó y el Espíritu Santo que vino como una paloma, en forma de una paloma. Ahí estaba la Trinidad. Esto se hizo no porque recién viniera el Espíritu Santo, sino porque era una confirmación que Jesús era el Hijo de Dios que venía a salvar el mundo. Hermanos, el Espíritu Santo lo recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En el momento en que le aceptamos, en ese momento viene el Espíritu Santo. Y dice Efesios 1:13, habiendo creído en Él, en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creíste en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es imposible, queridos, que un verdadero cristiano no tenga el Espíritu Santo. Porque en Romanos 8:9 nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, este argumento que me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo no es correcto, porque el Espíritu Santo lo recibimos en el momento de nuestra conversión. En tercer lugar, hay otro argumento que dice, me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor. Queridos hermanos, no debemos atribuirle al bautismo un poder que las Escrituras no nos enseñan. El bautismo es sencillamente un paso de obediencia al Señor.
nos bautizamos porque estamos cerca del Señor y porque queremos obedecer sus mandamientos. Hermanos queridos, lo que nos da el bautismo realmente, lo que hace el bautismo en nosotros al tomar ese paso de obediencia al Señor y decirle, Señor, obedezco tu palabra y vengo a bautizarme porque quiero testificar al mundo que soy tuyo y que te pertenezco para toda la vida. Lo único que da este paso del bautismo trae gozo al corazón. Como dice en Hechos 8:39, cuando el etíope fue bautizado por Felipe, dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Saben por qué siguió gozoso su camino? Porque siempre hay gozo cuando obedecemos al Señor. No hay satisfacción más grande que hacer lo que a Dios le agrada. Por eso que me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor no es correcto. Porque nos sentimos cerca del Señor es que nos bautizamos. Porque ya lo amamos, ya queremos más de Él. Por eso doy ese paso del bautismo. Pero hay un cuarto argumento también que dice, me quiero bautizar para no tener tantas tentaciones, para ser libre de las tentaciones. ¿Sabes, querido? Es todo lo contrario. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y el enemigo no va a estar contento cuando nosotros obedecemos a Dios. Y Él seguramente va a venir con sus engaños a tratar de sacarnos del camino. Porque el diablo es el padre de la mentira. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, no es contra seres humanos, sino contra Satanás y sus huestes que están en el aire. Podemos decir al contrario, hermanos, que después del bautismo puede venir mayor persecución de parte de Satanás. Recordemos que aún nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Hermanos, después de ser bautizado, fue llevado al desierto. Y vino el diablo, el Espíritu le llevó al desierto, pero vino el diablo y le tentó 3 veces. Y el Señor lo venció con la palabra de Dios, diciendo, escrito está, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Queridos hermanos, así somos fieles al Señor. Vamos a ser tentados, pero vamos a tener la victoria. Dios no nos ha prometido que si somos cristianos y obedientes al Señor, seremos libres de las tentaciones. Nunca nos ha prometido eso. Pero sí promete estar con nosotros y darnos la victoria. Este argumento de que me quiero bautizar para no tener más tentaciones realmente no es correcto. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, vamos a ser tentados. Sí, después de ser bautizados, quizás más, pero fiel es Dios, que junto con la tentación, Él nos dará salida para que podamos soportar. Hermanos, el Señor nos dice, como le dijo a Pablo, cuando estaba pasando dificultades, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No tenemos que temer. Puede venir cualquier tentación, pero podemos confiar plenamente en Cristo y su socorro cuando damos este paso de obediencia. Y finalmente el quinto argumento dice, me quiero bautizar para hacerme miembro de una iglesia. Hermanos, antes de bautizarnos, ya somos miembros de la Iglesia Universal, o como otros le llaman, de la iglesia militante. Es decir, de todas las personas que hay en el mundo que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Somos miembros de esta Iglesia Universal
cuando tú y yo nos entregamos a Cristo. En ese momento somos parte del cuerpo de Cristo de la Iglesia Universal. Por lo tanto, el bautismo no nos hace miembros del cuerpo de Cristo, porque ya somos miembros. Al contrario, cuando somos bautizados, el creyente se identifica públicamente como seguidor de Cristo y por lo tanto se asocia visiblemente con todo ese grupo de creyentes de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y somos parte de esa iglesia militante. Queridos, hay muchas denominaciones quizás que piensan así, que tienen como requisito para recibir una persona como miembro de la iglesia, tiene que ser bautizado. Nosotros creemos que somos bautizados porque ya somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos. En conclusión, el creyente se bautiza porque el Señor lo manda, porque cuando uno lo hace es un testimonio visible de nuestra profesión de seguir como cristianos nuestra vida. Pero nuestra salvación no descansa en lo que podamos hacer nosotros, sino lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. A manera de conclusión, me gustaría repasar otra vez los 5 conceptos equivocados acerca del bautismo. El primero que vimos fue: me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. No, hermanos. Nuestra salvación no descansa en lo que nosotros hagamos. Aun cuando obedezcamos al Señor en el bautismo, nuestra salvación descansa completamente en la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El segundo concepto: me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Hermanos, el cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El tercer concepto: me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor. No, hermanos. No debemos atribuirle al bautismo un poder que las Escrituras no lo muestran. No. Yo, hermanos, me bautizo porque estoy cerca del Señor, porque quiero obedecer, amo al Señor y es un paso de obediencia a lo que Él me manda. En cuarto lugar, me quiero bautizar para no tener tantas tentaciones. Hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, después que fue bautizado, fue tentado muy fuerte por Satanás, directamente por él. Dios no nos ha prometido que si somos cristianos y obedientes a Él, seremos menos tentados o no tentados. No, pero sí promete darnos la salida. Y el quinto argumento: me quiero bautizar para hacerme miembro de una iglesia. No, hermanos, el bautismo no te convierte en un miembro de la iglesia, sino demuestra públicamente que tú eres un discípulo del Señor y que ya eres parte de la iglesia militante. Por eso es que te bautizas. Querido hermano, que en este día me estás escuchando, si aún no eres bautizado, te invito a que tomes este paso de obediencia a Dios. El bautizarte no te dará lo que hemos estudiado este día en estos conceptos equivocados. Pero déjame decirte que cuando te bautices y obedezcas al Señor, Él llenará tu corazón de gozo. Porque sabes, siempre hay gozo cuando decidimos obedecer al Señor. Dice Hechos capítulo 8, versículo 39, el pasaje que estudiamos la semana pasada, que cuando Felipe y el etíope subieron del agua donde fue bautizado el etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no le vio más y siguió gozoso su camino. Su vida fue transformada y llena de gozo al pasar por el paso de obediencia del bautismo, porque el bautismo, la obediencia a Dios, trae consigo el gozo. También nos dice la palabra que el carcelero de Filipos, después de bautizarse, se gozó con toda su familia. Eso está en Hechos 16, 33 y 34. Dice, y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma noche, era la medianoche, dice, le lavó las heridas porque él las había flagelado.
y enseguida, dice, se bautizó con todos los suyos. Y el versículo 4 afirma, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, les dio de comer, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este carcelero se bautizó, él y todos los suyos, dice la palabra, y se regocijaron todos en la casa de haber creído a Dios. Queridos, el bautismo trae gozo. Cuando Lidia se bautizó con toda su familia, la palabra dice que por el gozo que sentía en su corazón, le pidió a Pablo y a Silas que se quedasen en su casa. Literalmente dice que les obligó. Miren lo que dice Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Queridos, déjame decirte que cuando pasas por este paso de obediencia de bautizarte, habrá gozo en tu corazón. Porque siempre hay gozo cuando decidimos obedecer al Señor. El bautismo trae gozo en nuestros corazones. Gracias al Señor por esto. Gracias al Señor por su palabra. Querido, te invito que si no eres bautizado, puedas obedecer al Señor y pases por las aguas bautismales y puedas dar testimonio que tu vida ahora le pertenece al Señor. Que Dios te bendiga.